¿Qué tal? Muy buenas noches de este lunes en el que se ha aprobado el último presupuesto de la legislatura. PSOE y Compromís han sacado adelante las cuentas para el próximo año 2023 con el voto negativo de la oposición. De hecho, el Partido Popular se ha levantado de la sesión ante la negativa del alcalde de leer el título de cada una de las enmiendas durante la votación. 6.000 ilicitanos se benefician de las medidas hipotecarias. 6.000 ilicitanos e ilicitanas se beneficiarán de la propuesta del Gobierno central para aliviar la carga hipotecaria en la que el Euribor bajará al 0,10%. Baja administración de la cuarta dosis de la COVID. La Comunidad Valenciana está por detrás de la media estatal en la administración de la cuarta dosis de la COVID en mayores de 60 años, el personal sanitario y los grupos de riesgo. En los deportes, Lautaro Blanco se suma al Elche. Lautaro Blanco se ejercita ya con el Elche Club de Fútbol. El lateral argentino se ha puesto ya a las órdenes de Pablo Machín en la concentración de Oliva. PSOE y Compromís han sacado adelante el último presupuesto de la legislatura, no sin las críticas de la oposición por los recortes sociales. El Gobierno justifica esta bajada de las partidas sociales debido al actual contexto de inflación en el que deben hacer frente al incremento de los costes y las facturas. Aún así, aseguran que esas partidas se suplementarán cuando cuenten con el remanente de este año. Los socios de gobierno, PSOE y Compromís, han logrado, por su mayoría numérica en la corporación municipal, sacar adelante el presupuesto para el próximo año por 231 millones de euros, marcados por el actual contexto de inflación. La concejala de Gestión Tributaria, Patricia Macià, ha reconocido que el incremento de los costes, como el de la factura de la luz, han obligado a reajustar las cuentas con una bajada de 800.000 en ayudas sociales que esperan compensar con la liquidación del presupuesto de este 2022. Aún así, Macià ha insistido que el próximo ejercicio será consecuente con la actual situación, para lo que se sigue manteniendo la presión fiscal. Es un presupuesto real, equilibrado, que no deja de atender las necesidades más urgentes y que va a ayudar a seguir transformando esta ciudad como lo hemos ido haciendo desde los últimos 7 años. Muchas gracias. Por su parte, la portavoz de Compromís, Esther Díez, también ha defendido el presupuesto, asegurando que son unas cuentas que refuerzan a los más vulnerables y adapta a Elche al actual contexto de emergencia climática. Presentar uns comptes per a 2023 en què la prioritat segueix sent recolzar els més vulnerables, avançar en justícia social, adaptar ells a la crisi climàtica i fomentar un model econòmic sostenible amb ocupació de qualitat. Desde la oposición, que ha votado en contra de las cuentas, el portavoz del PP, Pablo Ruz, ha tachado el proyecto de presupuestos de hachazo fiscal, fracaso de los EDUSI y con desprecio a las pedanías. Ruz ha pedido responsabilidad al gobierno municipal porque consideran que las cuentas son inviables, para lo que han reclamado que se incluyan sus propuestas para subsanar sus deficiencias. Hachazo fiscal. Ustedes se niegan a bajar impuestos. Ustedes se niegan a bajar el IBI. A pesar de que también recorta las ayudas al IBI, a pesar de que en el año 2020 tenía que haber concluido la aplicación del 10% en su momento impuesta por el Gobierno del Partido Popular a nivel nacional, que ustedes no han detraído del propio pago del IBI, a pesar de que tenía que haberse detraído en el año 2010. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, ha declarado por videoconferencia, al estar en casa tras una intervención médica, que este presupuesto presenta el mayor recorte social y deja de lado a los ilicitanos e ilicitanas de las pedanías. Crisol lamenta que las cuentas no hayan sido más ambiciosas con una reducción fiscal. La portavoz de Vox, Aurora Rodil, ha criticado la reducción de partidas sociales mientras se construyen carriles bici y se atienden caprichos de sus agendas ideológicas trasnochadas. ¿Se refieren acaso a que año tras año la recaudación en materia impositiva sea mayor que el año anterior? Mientras los ilicitanos sufrimos cada vez más una presión fiscal insoportable, pero unos ingresos cada vez menores que nos ha comido una inflación inaceptable. Desde la más absoluta desidia,
Vemos como año tras año sus propuestas como gobierno para el municipio de Elche son, además de superfluas, totalmente inoperantes para la mejora de la vida de los ilicitanos. Y es que unos presupuestos no deben basarse exclusivamente en atender unos costes de mantenimiento, pagar unos gastos fijos, que cada vez son mayores, y en gastar el dinero de los contribuyentes en los caprichos o en sus agendas ideológicas trasnochadas. El presupuesto es un eje. Menos crítico ha sido el concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros, que se ha abstenido al haber incluido alguna de sus propuestas en el presupuesto. Aún así asegura que se podría haber hecho un mayor esfuerzo, pero es consciente de la actual situación económica. Un pleno que no ha estado exento de tensión, en este caso se ha producido durante el debate de las enmiendas del Partido Popular que el Gobierno ha rechazado al considerarlas ilegales. Sin embargo, durante la votación los populares han salido del salón de plenos ante la negativa del alcalde de leer los títulos de cada una de las propuestas. El debate previo sobre las enmiendas presentadas a los presupuestos municipales no ha estado exento de broncas en el pleno del ayuntamiento. El tono ha sido bronco durante todo el debate entre la oposición liderada por Pablo Ruz y el gobierno municipal, pero cuando ha llegado la hora de las votaciones se ha hecho incluso más latente. En este momento el alcalde y moderador de la votación ha comenzado a enumerar de forma nominal 70 enmiendas presentadas por el Grupo Popular sin leer el contenido de cada una de ellas. Por ese motivo todos los concejales del PP han decidido abandonar el salón de plenos en medio de la votación en señal de protesta después de que Carlos González asegurara que la forma de enumerar las enmiendas es la que se llevaba haciendo en años anteriores, a pesar de la negación de la oposición. Señor Navarro, no está en el uso de la palabra. Una cuestión de orden. No está en el uso de la palabra. Cuestión de orden. No hay cuestión de orden. El sistema de votación lo acabamos de hablar. Se habló en la Junta de Portavoces y lo vamos a Se ha referido a que íbamos a reproducir el sistema de votación del año pasado. Señor, y acabamos de... Señor Navarro. Se leyeron... Señor Navarro. Señor Navarro. Señor Navarro. Silencio, por favor. Están ustedes convirtiendo el pleno en un guirigay. Están ustedes convirtiendo el pleno en un guirigay. Les invito a que se serenen y a que continuemos con la votación con absoluta normalidad. Tenemos 67 enmiendas por delante de su grupo. Si quieren, continuamos así. Si se van a ausentar del pleno, ruego que lo hagan con celeridad. Sí, tenemos que votarlo. Tenemos que votarlo. Por favor, continuamos con la votación. Enmienda número 4 del Grupo Municipal del Partido Popular. ¿Votos a favor? Los populares ilicitanos califican lo ocurrido como un atropello y acusan a Carlos González de mentir a todo el pueblo de Elche. Desde el PP aseguran que el equipo de gobierno no quiere que los ciudadanos sepan que las enmiendas han rechazado, como ejemplo, incrementar ayudas sociales a las familias más vulnerables. Además, le acusan de mentir al asegurar que esa forma de realizar la votación se aprobó en Junta de Gobierno, algo que tanto PP como Vox desmienten. Deseamos que el señor González pida perdón por lo que ha pasado hoy en el Pleno. Su arrogancia habitual le va a impedir pedir perdón no solamente al Partido Popular, sino al pueblo de Elche en su conjunto por lo que ha ocurrido hoy aquí, que como hemos demostrado ha quedado manifiesto. El rodillo de González es la mejor prueba de cómo el Partido Socialista en la ciudad de Elche está llegando de forma cadenciosa al final de estos 40 años de socialismo en la ciudad de Elche. Y intentar impedir, hurtar el buen funcionamiento del Pleno, tal y como había ocurrido en las 3 ocasiones anteriores en esta legislatura, es una muestra evidente del talante poco democrático e irrespetuoso del que el señor González hace gala.
El alcalde se defiende de las acusaciones y acusa a los populares de eludir su responsabilidad y de perder los papeles al abandonar el salón de plenos en medio de la votación de las enmiendas. Ha asegurado Carlos González que se llegó al acuerdo de realizar la votación de esta forma para no tener que leer más de 70 enmiendas y hacer así el pleno mucho más ágil. Lamento profundamente la actitud del Partido Popular, la actitud profundamente inmadura desde el punto de vista político que ha puesto de manifiesto el Partido Popular abandonando una sesión plenaria en el transcurso de una votación. El Partido Popular está instalado en la crispación, está instalado en el barro, y hoy lo que ha hecho ha sido montar un numerito que revela la posición vinculada a la crispación, la inmadurez política y la falta de sentido de la responsabilidad. Abandonar un pleno es una absoluta irresponsabilidad por parte de un responsable político, algo que nunca se debe hacer, y creo que hoy han vuelto a perder los papeles. Eso es producto del nerviosismo y es producto de que el Partido Popular está absolutamente preocupado por su situación política. Por lo tanto, lamentamos profundamente lo que ha ocurrido, lamentamos profundamente que un partido como el Partido Popular abandone un debate plenario y no lleve a cabo su derecho a votar como corresponde. Dejamos el pleno. Más de 6.000 familias de Elche se beneficiarán de las medidas del Gobierno para aliviar la carga hipotecaria. Entre las principales medidas son la rebaja del Euribor, más plazo para solicitar la dación de pago y más tiempo para pedir alquiler social. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, se estima que más de 6.000 ilicitanos e ilicitanas se podrán beneficiar del paquete de medidas anunciadas por el Gobierno de España para aliviar el pago de las hipotecas a las familias vulnerables y a las rentas medias. Las iniciativas adoptadas actúan en 3 vías. Mejoran el tratamiento de las clases vulnerables, crean un nuevo marco de actuación para los hogares de clase media en riesgo de vulnerabilidad y establecen medidas generales aplicables a todas las hipotecas. En primer lugar, se reduce el tipo de interés aplicable durante los 5 años de carencia en el pago del principal de la hipoteca, pasando del Euribor más 0,25% al Euribor menos 0,10%. Además, se introduce la posibilidad de que las familias soliciten la reestructuración de la deuda en más de una ocasión. Se duplica hasta los 24 meses el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda habitual y se amplía de 6 a 12 meses el plazo para solicitar el alquiler social en la propia vivienda a la entidad financiera por un importe máximo del 3% de su valor, por parte de las personas en situación de vulnerabilidad que estén sometidas a una situación de desahucio de su vivienda habitual. Como ejemplo del impacto de estas medidas, una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual, tras la revisión de los tipos de interés de 524 euros, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de 5 años en más de un 50% hasta los 246 euros. El Gobierno de España ha tomado una decisión que consideramos que es enormemente positiva ante la situación de crisis que estamos viviendo como consecuencia de la guerra de Ucrania. El incremento del Euribor representa un problema para muchas familias y las decisiones adoptadas por el Gobierno de España lo que hacen es mejorar la situación, las posibilidades de las familias en relación con las hipotecas. Por lo tanto, creo que esta medida, que puede beneficiar a más de 6.000 familias ilicitanas, es una decisión oportuna, una decisión necesaria y una decisión positiva que posibilitará que las familias puedan afrontar ese incremento de los intereses con una posición mucho más cómoda. Por lo tanto, una decisión positiva para las familias que pagan hipotecas en nuestra ciudad. La protección se extiende a las familias de clase media que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia del aumento rápido de la carga hipotecaria. El nuevo Código de Buenas Prácticas será aplicable a los hogares con renta inferior a 3,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM, unos 29.400 euros anuales, que tengan que hacer frente a una cuota hipotecaria superior al 30% de su renta y que hayan experimentado un incremento de esta carga hipotecaria de al menos el 20%. Para estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelar la cuota durante 12 meses, una reducción del tipo de interés aplicable al principal que se aplace o un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años.
Y volvemos a hablar sobre la COVID porque la Comunitat Valenciana va por detrás de la media estatal en la administración de la cuarta dosis de la COVID en todas las edades. Se ha inoculado apenas 514.000 dosis autorizadas para los mayores de 60 años, personal sociosanitario y grupos de riesgo. La Comunitat Valenciana va por detrás de la media española en la vacunación de la cuarta dosis en todos los grupos de edad. El segundo pinchazo de recuerdo fue aprobado en septiembre y en la Comunitat se han inoculado más de 514.000 dosis de los 5,6 millones nacionales, un 9% del total. Según los datos del viernes del Ministerio de Sanidad, el 67% de los mayores de 80 años, todo el país ha recibido la cuarta dosis, pero aquí el porcentaje baja hasta el 60% entre los de 70 a 79, que la han recibido en España el 51,5%, aquí el 47%, y entre los de 60 a 69 años la han recibido en el conjunto del Estado el 31%, 1 de cada 3, pero en la Comunitat el porcentaje es del 22%, 2 de cada 5. La cuarta dosis de la vacuna está recomendada para los mayores de 60 años, a las personas internas en residencias de mayores y otros centros de discapacidad y las personas de riesgo. También se recomienda la administración al personal de los centros y servicios sanitarios, tanto de atención primaria como hospitalaria, pública y privada, personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias y personal de residencia de mayores o de atención a la discapacidad. Según el documento Recomendaciones de vacunación frente a COVID-19 para el otoño en España, aprobado por la Comisión de Salud Pública el pasado 22 de septiembre, las autoridades regulatorias mundiales reconocen que las vacunas monovalentes hasta ahora disponibles continúan ofreciendo protección frente a la enfermedad grave, la hospitalización y el fallecimiento. En los sucesos, la policía local ha detenido a 3 personas al intentar ocupar una vivienda en Bonavista. Los arrestados accedieron a la casa deshabitada rompiendo las ventanas con mazos y cizallas. 3 personas han sido detenidas por acceder a una vivienda en Bonavista causando daños en su interior. Al parecer, los detenidos entraron en la vivienda que estaba deshabitada, en un vehículo con cizallas y mazas. La policía local de Elche acudió a la vivienda y encontró la puerta de acceso abierta y a los implicados en su interior. Los agentes descubrieron 3 ventanas rotas y la chimenea del salón encendida. Antes de ser detenidos, argumentaron a la policía que su objetivo era ocupar la casa de forma ilegal. Los 3 hombres de 26, 22 y 19 años fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales y el vehículo fue inmovilizado al no disponer del seguro obligatorio. Última semana para participar en el concurso de cuentos navideños de Radio Elche Cadena Ser Premio Gloria Fuertes. Los premios son de 600 euros, 300 y 100 euros en las categorías de adultos, junior e infantil. Este viernes 2 de diciembre acaba el plazo para presentarse al concurso de cuentos radiofónicos navideños Premio Gloria Fuertes. Se establecen 3 categorías para participar: adultos para mayores de 18 años, junior para jóvenes de entre 14 y 17 años y la categoría infantil para niños y niñas mayores de 14 años. El tema del cuento debe ser la Navidad y los participantes deben enviar los originales por correo postal o presencial antes del 2 de diciembre a Radio Elche Cadena Ser, calle Doctor Caro 43, Elche. Los 9 cuentos finalistas, 3 en cada categoría, se grabarán en versión radiofónica y se podrán escuchar en el programa Hoy por Hoy Elche durante la Navidad. En este mismo programa, el 5 de enero, se conocerán los ganadores. Los premios son 600 euros para el ganador en la categoría adultos, 300 euros en junior y 100 euros en infantil. Los 9 finalistas recibirán una placa conmemorativa. Las bases completas y la forma de presentar los cuentos se puede consultar en la web de Radio Elche.